La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que en esta tarde se unen a nuestro programa, un espacio en donde compartimos temas de coyuntura y temas importantes para la construcción de paz en nuestro país. En esta tarde tenemos una invitada muy importante que es Catherine Herrera. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Hola, Laura. Catherine es abogada y está a cargo de un programa importantísimo de la UNICEF Colombia en el área de protección. El tema que hoy nos convoca es un tema que concierne a esas situaciones de violencia en las fronteras de Colombia, específicamente en la frontera colombo-ecuatoriana. En este caso, y para contextualizarnos un poquito y que las personas que nos oyen puedan conocer un poco más del tema, Catherine, nos gustaría que nos compartieras esos contextos de violencias en las zonas fronterizas, cómo son las dinámicas de violencia en las zonas fronterizas. Bueno, Laura, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Sí quiero contarles un poco de las zonas fronterizas en la medida en que, si bien durante mucho tiempo se han sufrido unas dinámicas de violencia muy similares en las fronteras, en todas las fronteras colombianas, sí varían de acuerdo al contexto regional, en especial porque, digamos, una ausencia o una débil presencia institucional en la zona fronteriza hace que este tipo de vulnerabilidades se acrecente y hace precisamente que poblaciones todavía más vulnerables como niños, niñas y adolescentes pues sean los que llevan las peores consecuencias. ¿Qué sucede en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana? La zona fronteriza colombo-ecuatoriana por parte de Colombia está con Nariño y Putumayo. Y por la parte de Ecuador está con Carchi, está con la provincia de Loya Alfaro y con Esmeraldas. Cuando nos ponemos a hablar de Esmeraldas y nos ponemos a hablar de Putumayo, por ejemplo, que son los que, digamos, allí hay dos dinámicas distintas. Por el lado de Esmeraldas, que es la que limita prácticamente con Tumaco, encontramos pues una alta presencia de grupos armados allí, FARC, efectivamente, y una reconfiguración de las estructuras criminales y delincuenciales en esta zona. Encontramos también bastante delincuencia organizada y encontramos dinámicas de violencia asociadas sobre todo en este territorio al reclutamiento, al uso y a la utilización de niños, niñas y adolescentes, sobre todo colombianos y ecuatorianos, dada lo complicado que termina siendo delimitar en una zona de frontera dinámicas específicas solamente para un territorio. Uh-huh. Tenemos situaciones precisamente por los grupos armados relacionadas con la trata de personas, con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Tenemos dinámicas también de actividades ilícitas y digamos que en esta zona muy marcado, como les digo, es esta parte del reclutamiento, uso y utilización. Pero si nos vamos para el otro lado, que es hacia Nariño, más hacia la parte fronteriza de con Ipiales, con Cumbal, por el otro lado Tulcán, Carchi, etc., estamos encontrando que la dinámica viene estando o se va acrecentando también por la movilidad humana de la situación migratoria venezolana. Recordemos que cuando las personas venezolanas se van de Venezuela, ingresan por Cúcuta, que es otra zona fronteriza, pero la dinámica es distinta, van entrando al país para buscar, digamos, otros horizontes, van con sus familias, van con sus maletas. Cuando llegan a Ipiales, llegan prácticamente sin familia y sin maletas,
porque ya han tenido que caminar durante todo el camino y se han tenido que, digamos, que despojar de todas sus pertenencias, que además gravísimo porque es meter en una maleta toda su vida para poder salir de su país. Entonces tú ves en Ipiales una dinámica distinta de sobrevivencia, de supervivencia, y ves a muchos niños solos, por ejemplo. Solos, tú los ves en la carretera solitos, de 10 años en adelante. Los ves incluso pasando la frontera y utilizándolo los grupos delincuenciales para un tema de contrabando de gasolina, contrabando de alcohol, y sobre todo, como les decía, explotación sexual y comercial. Digamos, allí sí se sigue reafirmando el tema de explotación sexual y violencia sexual en todas sus formas. Yo tengo una pregunta porque estamos hablando de por ejemplo, la parte colombiana, Nariño y Putumayo, que históricamente han sido unas zonas importantísimas de conflicto, principalmente para las FARC, como zonas de retaguardia, principalmente en Putumayo, el bloque sur, en este caso. Y también con una presencia paramilitar en su momento, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con el Valle del Guamués. Sí. Actualmente vemos esa reconfiguración de la violencia que tú bien nos estás mostrando e ilustrando cómo está pasando en todas las zonas fronterizas. Una reconfiguración que se da después de el intento de movilización paramilitar y ahorita con este acuerdo de paz y su implementación. Una pregunta es, esos tipos de violencia que tú acabas de ilustrar, ¿cierto? ¿Esos tipos de violencia son nuevos o vienen desde antes? ¿Sus actores cambian, pero el mismo tipo de violencia permanece? Sí, digamos, el mismo tipo de violencia ha permanecido. Tal vez la variación más grande es la movilidad humana de los venezolanos. Eso lo hace más vulnerable aún. Y lo hace también más vulnerable en que en esta zona del país básicamente son el 85% es población indígena. Entonces, por el lado de Colombia, por el lado de Ecuador, en la parte de Esmeraldas es afrodescendiente. Sí. Entonces, acá tenemos una situación que todavía es más visible y es que las fronteras, y prácticamente la gran mayoría de frontera nuestra es comunidad étnica. Claro. Entonces, los planes, programas y proyectos que, si bien son muy pocos, los que alcanzan a llegar a las zonas fronterizas no a las ciudades capitales, sino a las fronteras, no tienen ese enfoque étnico. Y eso dificulta más las cosas, porque cuando estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando obviamente de el tema de pasar la violencia por allí es una desestructuración del componente indígena y de la dignidad indígena como tal, un desarraigo de su tierra. Estamos hablando de jóvenes que no quieren o no saben incluso su propia lengua, que no tienen proyecto de vida, pero lo que medianamente quieren es irse de su territorio y no se ven en su territorio indígena, ni apoyando ni ayudando, por ejemplo, con los cabildos. Algo que me parece muy importante que nos hablaba, por ejemplo, la comunidad Pasto de los Quillacingas en este territorio, es que a ellos les preocupa mucho la ausencia de liderazgos juveniles que los reemplacen a ellos en este componente político-administrativo de los resguardos. Entonces nos decían, la mayoría de los que estamos acá ya somos las autoridades tradicionales, los de siempre, pero no se ve que haya una posibilidad de continuidad. Un relevo generacional. Y eso es preocupante para la pervivencia de los grupos indígenas. Entonces, digamos que es un efecto dominó que viene dándose a raíz de la violencia. Obviamente, al crearse nuevas dinámicas de violencia, digamos, después de la firma del acuerdo y al reestructurarse estos grupos delincuenciales o grupos armados organizados también en la zona, pues cada uno viene con unas temáticas distintas. Solamente una aclaración ahí, un paréntesis, la conformación o la configuración indígena en esa zona colombiana ¿se compone por qué poblaciones? Bueno, tenemos varios. Tenemos básicamente pastos, quillacingas. Tenemos población aguá, que ahorita está, y ustedes se han dado cuenta que está sigue afectada. Es decir, tenemos uno de los pueblos que tiene plan de salvaguarda desde el comienzo. Son los aguá, y están en un problema muy fuerte de violencia en su territorio, marcado también por el problema generacional que tienen frente a
las condiciones de violencia que han adquirido precisamente por el contexto. O sea, los pueblos indígenas per se no son violentos, pero cuando hay dinámicas de violencia en la mitad, pues termina la población indígena, digamos que adoptando ciertas características violentas de los colonos o de quienes hacen parte, digamos, de esos territorios. Y después de tanto tiempo, esa generación se va acostumbrando, normalizando esos patrones de violencia. Exactamente. Hay un tema también muy importante, y es que al tener comunidad indígena, al tener mayormente comunidad campesina, obviamente en este territorio hay una situación de trabajo infantil muy grande, que ha sido naturalizada precisamente por la, digamos que por la misma estructura social, por la misma comunidad. Es muy normal en las zonas rurales, aunque no es legítimo, pero es muy normal que en las zonas rurales tú encuentres a los niños que salen del colegio y luego pasan a ayudar con el jornal a sus papás. Pero sobre todo en estos territorios, por la dispersión territorial, porque son zonas rurales dispersas en donde de llegar al colegio, a sus sitios de residencia, a sus veredas, pueden durar 3 horas caminando los niños, pues también hay una cantidad muy grande de niños que están dejando el colegio, y eso es caldo de cultivo para los grupos armados. Entonces, si hay un niño, per se el que estén en un colegio no quiere decir que va a ser su principal forma de protección, pero lo es aún más grave que no estén dentro del colegio. Uh-huh. Y si nos vamos para la parte ecuatoriana, pues ellos tienen casi que la réplica de lo que está sucediendo acá en Colombia. Lo que pasa es que, obvio, pues ellos no tienen estructurado como conflicto armado, no tienen la normatividad, digamos, que permita tampoco trabajar o digamos que atacar lo que está pasando con los jóvenes ecuatorianos de las fronteras, y lo que estamos haciendo en este momento es precisamente ayudando al gobierno ecuatoriano a que primero que todo reconozca que hay una problemática en la frontera, que la tiene que trabajar diferente, y que si no le pone el título de reclutamiento, uso y utilización, porque no están inmersos en el conflicto armado en Ecuador y no lo podrían hacer normativamente, sí tengan en cuenta que hay unos riesgos asociados que tienen un impacto en Ecuador. Entonces, en Ecuador se están dando situaciones de utilización muy claras con los niños y las niñas, que es lo que yo les decía, es decir, el hecho de que pasen de una frontera a otra con algún tipo de explosivo, o que pasen y sean los encargados desde Ecuador, por ejemplo, los reclute, no digamos para ser parte de sus filas, pero sí un grupo armado para que enamore a las niñas que están en la otra frontera y se las traiga. Es decir, ese tipo de cosas, o pasen el combustible, ya es contrabando, pues digámoslo así, de un lado para el otro. Todo el tema de minería ilegal, por ejemplo, que en varias partes de la frontera se encuentra, están inmersos los niños y los jóvenes de los dos países. Entonces es ver cómo podemos nosotros también hacer ver a un país, a nuestro país compañero, a nuestro país vecino, que le concierne. Políticamente es muy difícil, obviamente, que ellos reconozcan, pues nadie quiere reconocer que hay tales problemas en el territorio, pero ustedes van a ver en Lago Agrio, Ecuador, y en Lago Agrio, Ecuador, a claras luces y abiertamente la población te dice, es que acá nosotros hacemos lo que nos dicen los guerrilleros. Y es que eso también jurídicamente tiene un montón de implicaciones, porque digamos, en todo el tema de derecho internacional humanitario hay algo muy cierto, y son cuando hay un spillover de los conflictos armados en esas zonas fronterizas. Entonces, eso da sin duda alguna para pensar en un marco jurídico de derecho internacional humanitario en zona fronteriza, en estos territorios ecuatorianos que tú dices. Exacto, y es más, en una política fronteriza. Así es. Las fronteras en sí son diferentes a cualquier otro contexto. Yo soy de Cúcuta, precisamente de la otra parte de la frontera del país, y trabajé por mucho tiempo en el Catatumbo. Y efectivamente uno se da cuenta de las dinámicas tan distintas que tiene la frontera a una ciudad capital, pero sobre todo a otro tipo de ciudad. Y no existe una política pública fronteriza que tenga en cuenta las particularidades de la frontera, tanto económicas como sociales, como también políticas, porque todo eso afecta en el desarrollo de una frontera. Entonces estamos viendo, si tú te vas a Arauca, estás viendo los mismos problemas o parecidos a los que pasan en la frontera
con Norte de Santander, con Cúcuta, allá en Villarrosario. Si tú te vas para La Guajira también, digamos, todo marcado por el tema de movilidad humana ahorita, pero son exactamente o muy parecidas las situaciones relacionadas con las actividades ilegales de los niños y las niñas, con la explotación sexual, pero no tenemos herramientas que jurídicamente y políticamente nos permitan a nosotros atender la frontera de manera distinta. Claro. Lo más cercano es toda la atención migratoria, es lo más cercano, pero así como se hace la atención migratoria debería, digamos que generarse acciones mucho más profundas para toda la frontera y, como te digo, que tengan en cuenta la realidad económica, social y política de estos territorios. Claro, una pregunta, y es porque con todo el tema de la migración venezolana se pone sobre la mesa un asunto, y es la convivencia, la coexistencia o esa inclusión social, también como esa integración entre poblaciones. En este caso tenemos una población, yo creo que supera el 80% que son comunidades indígenas en la zona, ¿cierto? ¿Cómo se está llevando a cabo, cómo se está llevando a cabo esa inclusión entre comunidades indígenas, población indígena y estas nuevas olas migratorias venezolanas en los territorios? Pues digamos que las comunidades indígenas son muy abiertas, digamos, la misma estructura de ellos hacen que sean muy abiertos digamos, como a permitir y digamos, que no a frenar ni tampoco a poner un límite o a no permitir que, digamos, hagan parte de su comunidad población venezolana o personas migrantes. Lo que pasa es que el migrante, al contrario, no es que quiera estar mucho en la comunidad indígena, obviamente, porque ellos están buscando una supervivencia, están buscando el día a día, y eso pues tampoco te lo da el trabajo en la tierra. Que es un modo de vivir, es un modo de vivir diferente. Distinto. Entonces, si encuentras, como por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que en Sucumbíos, Sucumbíos de pronto lo recuerdan porque allí fue donde murió Raúl Reyes. Es supremamente alejado de todo, o sea, llegar allá es lejísimo, es complicadísimo, pero además de eso no hay nada, absolutamente nada de nada. Y lo que uno ve allí, pues alejado de todo, y encontré aproximadamente unos 10 venezolanos. Bueno, Sucumbíos tiene una particularidad, allí no hay población indígena, sino es comunidad campesina. Mientras que si tú ves por el otro lado, encuentras la mayor cantidad de migración en Ipiales, pero en las comunidades indígenas que ya son muy fronterizas de Ipiales o de Cumbal, como por ejemplo Panam o demás, que son muy indígenas, pues no encuentras fácilmente. No te puedo decir que no exista, pero sí no lo encuentras fácilmente, además porque quien llega a la frontera ecuatoriana quiere pasar, no se quiere quedar en Colombia. Además, por las características físicas incluso de lo que conlleva quedarse en Colombia para un migrante en esta zona del país. Ipiales es absolutamente frío, Cumbal peor. Y pues el venezolano viene de clima cálido, no es tan chévere quedarse en esta parte, claro, también por sus condiciones físicas. Pero sí, para uno también es difícil. Sí, es muy difícil, pues imagínate. Entonces, sí estamos viendo que lo que quiere el venezolano es salir. Ahora, con la restricción frente a la visa por parte de Ecuador, pues eso sí se está viendo muy fuerte. Que fue una restricción reciente. Es una restricción reciente. Entonces, el que va a salir, pues no puede salir si no se queda. Y eso es un problema, digamos, fuerte en la frontera, y que pese a que sí han llegado recursos a la frontera para atender la crisis migratoria, pues digamos, eso tiene que ir acompañado ahora de una serie de proyectos sociales que permitan a la población venezolana pasar, claro, de la atención haya un escenario de desarrollo o un escenario distinto, porque no van a poder pasar a Ecuador. O sea, es población que sí o sí va a estar en nuestro territorio. Y eso sí no lo tenemos, digamos, tan claro. Ya tú ves en las ciudades, y yo no sé si ustedes se imaginan cómo es el puente Rumichaca, pero el puente Rumichaca es impresionante la cantidad de carpas del Sistema de Naciones Unidas donde se hace atención a los migrantes, sí, y efectivamente es una llegada impresionante diaria de migrantes, de caminantes a esa zona. El problema es que ahora ya no pasan, sino se quedan. Sí, entonces, digamos que es una situación que todavía Colombia
digamos que no está preparada, pero creo que sí se están, digamos que visibilizando algún tipo de políticas, pero el problema es mucho más fuerte relacionado con la convivencia. La gente tiene un rechazo muy fuerte en la zona de frontera hacia el venezolano, tiene un rechazo, no tanto la comunidad rural, pero la comunidad sí, o la gente que hace parte de las ciudades o de las zonas pobladas más grandes, sí tienen ese rechazo porque lo relacionan obviamente con nuevas dinámicas de violencia, claro, lo relacionan con una situación adicional que están expuestos por su propia vulnerabilidad y eso afecta la convivencia. Gracias, Catherine. Para cerrar este primer espacio, simplemente mencionar una cosa, y es que estas dinámicas de migración y estos conflictos sociales no son nuevos ni tampoco son innovadores. Llevamos ejemplos en todas partes de situaciones de fronteras u olas de violencias y de migración, y de refugio también, por ejemplo en Siria. Pero hay una cosa importante y es, por ejemplo, un ejemplo en lo que es la migración turca en Alemania o la migración siria en países como Francia, en donde Francia decía, bueno, ¿qué pasa si hubo un planteamiento ¿qué pasa si cada municipalidad francesa acoge a una familia siria? Entonces, si me llegan 5.000 familias sirias en los no sé cuántas municipalidades hay en Francia, pero son bastantes, podríamos tener una integración de esa población migratoria a la población francesa, en vez de aislar y dejarla en campamentos de refugio o en campamentos de atención humanitaria. Entonces, creo que es una pregunta válida para nosotros en ese tema de, bueno, ya se van a quedar en Colombia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a integrar? Y pasar de un tema de atención humanitaria a un tema de integración, y algo que tú mencionas que es importantísimo, esa creación de política pública al respecto. Así que nos vamos a nuestra primera pausa y ya continuamos con este tema. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, volvemos a compartir este tema de gran interés sobre la situación de violencia y en la zona fronteriza, específicamente Ecuador-Colombia. Algo importante, Catherine, es el proyecto que como UNICEF están manejando, que si mal no estoy, son 3 agencias de Naciones Unidas las que están involucradas en este proyecto, y es un proyecto que lo que hace es prevenir las violencias de las cuales nos estabas hablando, que son generalmente reclutamiento, uso, utilización, trata de personas, entre otros. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, Laura, el proyecto es el primer proyecto que se hace binacional por el Sistema de Naciones Unidas. Es un proyecto donde efectivamente hay 3 agencias involucradas, ONU Mujeres, ACNUR y UNICEF. El proyecto está dirigido al fortalecimiento de capacidades institucionales para la prevención de violencias en la zona fronteriza, pero está dirigido a las violencias de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. ¿Qué hace cada una de las agencias? O sea, son 3 agencias, pero en realidad son 6. Entonces la interagencialidad es importante porque son 3 en Colombia, 3 en Ecuador. Hay que ser muy claros que Ecuador no ha tenido tanta capacidad de recibir recursos por parte del Sistema de Naciones Unidas, pues precisamente al no tener un conflicto armado evidenciado y pues al no tenerlo y obviamente no tienen acceso a muchos recursos, entonces esto es una oportunidad también para Ecuador grandísima para también, digamos que, hacer parte del ojo de Naciones Unidas ahora de manera más fuerte. ¿Qué hace cada una de las agencias? El componente más grande es UNICEF, que es quien a través del modelo de entornos de protección se encarga básicamente de hacer el desarrollo técnico y temático para el fortalecimiento de violencias, que es un modelo de entorno protector. Es básicamente que la protección está a cargo no solamente de los niños y niñas frente a sus violencias, sino que le corresponde a todos quienes cumplen un rol comunitario. Estamos hablando de sus familias, estamos hablando de los líderes y voceros comunitarios, estamos hablando de las instituciones educativas y los docentes, y estamos hablando de las instituciones públicas que hacen parte de ese territorio. Es decir, cuando tú ves muchos de los proyectos dirigidos a la prevención del reclutamiento, uso y utilización, van dirigidos a trabajar con los niños, y eso está bien, pero no es suficiente,
porque con quienes hay que trabajar para fortalecer esos lazos de protección es con los demás. Por ejemplo, hay situaciones muy importantes y es trabajar protección comunitaria, porque los primeros que se dan cuenta que un niño o un adolescente está en riesgo, pues es la comunidad. Claro. Y ellos son los que tienen que tener claros cuáles son los esquemas de protección mientras llega la institucionalidad, que en muchos territorios por la dificultad geográfica se pueden demorar incluso más de 2 días en llegar y este chico está en amenaza. Entonces, efectivamente es cómo construir esquemas de protección que permitan al niño o mitigar el riesgo o sacarlo de ese riesgo mientras la institucionalidad actúa. ¿Este es el modelo de entornos protectores? Sí, este es el modelo de entornos protectores. ¿Qué hace ACNUR en el proyecto? Al ser zona fronteriza, hay una dificultad muy grande de identificación por parte de los niños, niñas, pero también de las familias de la zona fronteriza. Uh-huh. Los niños viven en Ecuador, pero estudian en Colombia, o viven en Colombia y estudian en Ecuador. Las familias trabajan en Ecuador, pero viven en Colombia y viceversa. Entonces, normalmente tienen o doble nacionalidad o no tienen ninguna de las dos. Entonces, al no tener ninguna de las dos, pues no pueden hacer parte de ninguno de los servicios sociales o de asistencia. Exactamente, los ponen en mayor riesgo. Eso es lo que viene haciendo ACNUR. Además, porque en esta zona hay mucha, población víctima del conflicto armado y tampoco hace parte, digamos, hace parte de la ley de víctimas en la medida en que no se encuentra o registrada o alguna vez lo hicieron, pero no volvieron a saber. Entonces, digamos que todo este ejercicio lo está haciendo ACNUR, uh-huh. Y pues por el tema migratorio. Y lo que hace ONU Mujeres es darle ese foco fuerte en género que muchas veces se nos olvida. Y precisamente en territorios indígenas, donde las niñas y las jóvenes, pues digamos que tienen tradicionalmente otra percepción en la misma comunidad indígena, se hace importante trabajar con ellas. Temas de liderazgos, de empoderamientos, un tema de fortalecimiento a las organizaciones de mujeres de la zona, tanto en lo político como también en lo económico y productivo, y eso lo está haciendo ONU Mujeres. Y que también hay unos tipos de violencia específicamente en donde estas niñas y estas mujeres son generalmente la mayor o el mayor número de víctimas de diversos tipos de violencia, en este caso, por ejemplo, un trata con fines sexuales, por Exactamente. ejemplo. Entonces, de pronto aquí hagamos una identificación o una claridad entre términos. Cuando hablamos de reclutamiento, uso, utilización, hablamos también de riesgos asociados. O sea, uh-huh. En sí mismo el reclutamiento, el uso y la utilización se puede dar, pero también es vulnerable a que se dé o que se llegue a esta situación por otros riesgos que lo acompañan. Recordemos que el reclutamiento es cuando lo más visible, lo que todo se nos viene en la cabeza cuando estamos pensando que un niño, niña o adolescente está vinculado a un grupo armado, y es que el grupo armado se lo lleva de su familia, lo hace parte del grupo armado, le pone un uniforme o no se lo pone, pero hace parte, digamos, de la milicia urbana o de la, digamos, funcional, hace parte del grupo armado, pero lo retira, se lo lleva de su lugar de residencia, de su territorio. Sí, hay un retiro físico de este niño o de esta niña. La utilización la hace también el grupo armado, pero está relacionado o es visible porque el niño, la niña o el adolescente no sale de su casa, sigue haciendo lo que está haciendo, pero el grupo armado lo utiliza, como bien dice la palabra, para ciertas situaciones. Okay. Entonces, puede ser en muchas de ellas que sea, y ha pasado en muchos territorios del país, donde el niño de 5 años es el que avisa gritando cuando ve que viene alguien del ejército o lo que sea, ¿sí? En una esquina está o en una montaña empieza a gritar o a chiflar. El que hace la guardia. Y les está, sí, el campanero, ¿sí? El campanero. Estamos hablando de utilización cuando, por ejemplo, son los niños los que están enamorando a las niñas o viceversa, las niñas a los niños para hacerlos parte del grupo armado. Uh-huh. Utilización cuando, por ejemplo, se lleva o uno de los niños, que es también muy común,
lleva minas de un lado al otro o lleva artefactos explosivos, porque ustedes saben que pues obviamente ni las Fuerzas Armadas pues van a pensar que uno de estos niños vaya a tener este tipo de cosas. Y el uso se da sobre todo con bandas delincuenciales. Es un término que está más relacionado a las bandas delincuenciales. Y además en sí mismo está tipificado en el Código Penal. Digamos, la utilización como tal no, pero el uso sí. Entonces es un límite muy delgado, pero lo relacionamos más con los grupos, con las bandas delincuenciales que utilizan también para actividades ilegales a niños, niñas y adolescentes. O sea, su diferencia solamente se enmarca en el tipo de actor. Sí, sobre todo, y en el propósito. Entonces, en la utilización puede que en sí mismo el niño o la niña sea utilizada, pero no necesariamente para alguna actividad ilícita clara, mientras que en el uso sí. Okay. Sí, entonces se identifica por el propósito y por el autor o el actor, exactamente. Y las situaciones asociadas o los riesgos asociados. Entonces vemos en estos territorios también explotación y trata, que era un poco lo que hablábamos ahorita, y es la trata, es también está relacionado con el retiro físico de su lugar de residencia, un desconocimiento por parte de su familia o de la comunidad que la rodea de dónde está esta persona, el paradero de esta persona, y está relacionado obviamente con situaciones de tipo sexual o digamos con involucrar a esta niña, a esta adolescente o a esta mujer adulta en conductas sexuales no concebidas. La explotación sexual, que está también más relacionada con niños, niñas y adolescentes que la sufren, es porque no necesariamente es el traslado físico, que es lo que es más común acá en Colombia, sobre todo lo más visible. No es lo más común porque la trata también se da, pero es lo más común con las niñas y las adolescentes mujeres. Acuérdense que muchas noticias han salido en que van a una finca, se las llevan el viernes, las recoge un carro el viernes en algún sitio del pueblo y las devuelven el domingo. Entonces las niñas siguen estando en su casa, siguen haciendo sus actividades diarias, pero las están utilizando para un fin sexual. Claro. Y esa diferencia es importantísima, además porque son situaciones de violencia que también se aplican a otras zonas del territorio colombiano, por ejemplo, en zonas turísticas. Uh-huh. Vayámonos a Cartagena, a Medellín, vayámonos acá al Quindío, a Cali. De hecho, esta mañana estaba oyendo una noticia que en Cali desde el 2007 llevan a cabo como unas campañas contra la trata y la explotación, en donde el lema es: de esto no dan tan bueno. De lo bueno no dan tanto, algo así. Pero es precisamente una situación que nos compete y que debemos apropiarnos del tema para también meternos en ese ciclo de prevención y rechazo a este tipo de prácticas en el país que son más comunes de lo que pensamos. Además, porque en zonas rurales tristemente está naturalizado. Exacto. Por también las situaciones de pobreza que se dan. Entonces uno no puede justificar el por qué es naturalizado o no, precisamente porque las condiciones son distintas. Entonces hay zonas en donde efectivamente pues hay una pobreza extrema, y digamos que en cierta forma hay una aceptación tácita, no expresa, pero sí muy tácita, de que sus niñas y sus niños, porque eso también afecta a los niños o a las adolescentes mujeres, pues hagan parte de este tipo de prácticas con grupos armados, sí. Porque pues eso quiere decir que va a llegar un recurso al hogar. Sí. Entonces es difícil entenderlo, no se puede justificar, pero tampoco se puede acusar, porque son situaciones complejas del territorio, donde tiene que haber una transformación social muy de base
para determinar que esto está mal visto, mal hecho, que es ilegal, pero acompañado de programas y proyectos de tipo económico que permitan salir de la pobreza extrema a estas comunidades. Que eso nos remite nuevamente a los orígenes de la violencia, que nos remite a factores de vulnerabilidad y que está íntimamente ligado a nuestra situación de conflicto armado y de otros tipos de violencia en el país. Y por eso me llama la atención lo que ustedes están haciendo en el proyecto en términos de prevención, porque estamos acostumbrados a hacer como programas de reacción de algo preciso, inmediato, sin pensar en lo que viene en un futuro próximo y cómo hago para terminar esos ciclos de violencia. Y por otro lado, también pensar en un tema de que a título de prevención está esa presencia estatal ausente en estos territorios, pero una presencia estatal social en esos sentidos. Entonces, ¿cómo están manejando este tema de prevención desde el proyecto? Uh-huh. Sí, el énfasis es efectivamente la prevención. Lastimosamente, de manera histórica, los recursos en materia de prevención no son muchos a nivel de Estado, precisamente por la misma condición del país. Es decir, al ser un país en conflicto armado, pues efectivamente todo se ha ido para la reacción y para la atención, pero no para la prevención. Y allí, y yo estoy absolutamente clara y segura que el éxito de la estabilización de los territorios, ahora que estamos hablando en estos términos de estabilización y de paz y demás, pero la estabilización de la paz y de la resiliencia en los territorios está acompañada por el desarrollo que tengan los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de esos territorios. No se puede pensar en una estabilización sin que los contemple a ellos. Por eso es necesario hacer prevención, que ellos identifiquen cuáles son los riesgos. Por ejemplo, estos chicos es impresionante, pero no lo ven que sea ilegal o no lo ven malo precisamente por la naturalización de estas conductas y no identifican que esos son unos riesgos o lo que está pasando al salir de su colegio puede ser un riesgo. Hay que identificar esos riesgos y hay que trabajar con ellos, no imponerles, sino trabajar con ellos en cómo poder mitigar esos riesgos desde lo que se puede por parte de ellos. Pero también hay una corresponsabilidad comunitaria y hay una corresponsabilidad de la familia en el permitir que avancen estos riesgos o no. En muchos casos, en otros pues está condicionada porque pues si hay grupos armados tú que hagas muchas cosas, pero pues es decir, allí ya no puedes hacer nada más. Sin embargo, la prevención es supremamente importante precisamente por eso, por la identificación de los riesgos de los muchachos, porque ellos mismos creen sus rutas de protección, pero también sepan a dónde y con quién acudir cuando un tipo de situación de esta se presenta, qué hacer cuando esto se presente, involucrar en eso a todos los actores de la comunidad, pero también en que conozcan y tengan un proyecto de vida. Lo que me he dado cuenta durante todo este tiempo de trabajo en territorio es que los niños, las niñas y los adolescentes de las zonas vulnerables del país, de las zonas que más han tenido conflicto armado, de las zonas fronterizas, carecen completamente de proyectos de vida. Y eso es muy triste. Sí. No para este proyecto, pero para un proyecto anterior me llamó mucho la atención y me tocó profundamente en Apartado, por ejemplo, en una vereda en Apartado donde yo estaba haciendo un trabajo también de prevención de reclutamiento y utilización, donde efectivamente yo le pregunté, estábamos haciendo un ejercicio, una sesión de trabajo, y me puse a preguntarle a una serie de chicos, ya tenían entre 16 y 17 años, que qué querían hacer. Mira, sin que estuvieran juntos todos, lo pregunté de manera individual, de manera muy fuerte, me dijeron cada uno que no quería que los mataran. No tienen un proyecto de vida, no quieren ser nada, lo único que quieren es que no los maten. Y eso es muy triste para una sociedad que está pensando en efectivamente transformar, cambiar, en una sociedad que pretendemos tener otra esperanza, otra forma de hacer las cosas, si no atendemos esto que está pasando. Porque un niño que no tiene un proyecto de vida es caldo de cultivo para grupos armados o para meterse o quedar incurso en alguna actividad ilegal. Entonces, lo que pretendemos con las acciones de prevención también es que ellos tengan un proyecto de vida muy relacionado con el territorio o también con sus sueños. Estos chicos, al pasar el proceso que duró cerca de año y pico,
Al final volví a hacer ese ejercicio con ellos y entonces me sorprendió que uno me dijo que quería ser el tendero del pueblo, que quería tener una venta de comestibles y demás en el pueblo porque él quería ser independiente. Otro me dijo que quería ser contador para ayudarle al tendero. El otro dijo que quería ser político porque pues a ver si se dejan de robar la plata. Es decir, ya empezaron a cambiar la forma de pensar. Y eso es muy importante, exactamente, porque pese a las posibilidades escasas que tienen de poder desarrollarse académicamente en estos territorios, pues por lo menos que tengan la posibilidad de verse de manera productiva en su territorio, pero con algo que quieren hacer. Las niñas, la mayoría de las niñas también en ciertas zonas del país, en el Urabá antioqueño, por ejemplo, es normal que a los 11, 12 años, después de que ahí está el desarrollo, se vayan de su casa con el novio, sí, de cualquier edad. Y cuando tú vas a las zonas rurales y hablas con los docentes, te encuentras con docentes que pues prefieren no meterse en problemas con las familias, como otros que dicen esto no puede estar pasando, y han tenido problemas con la misma comunidad por precisamente decirle a las niñas tienen que seguir estudiando, eso no es normal, eso no puede ser así. Sí. Son dinámicas muy naturalizadas que, insisto, hacen parte de las transformaciones sociales de base que se pueden hacer y que van a tener sostenibilidad si allí incluimos a los jóvenes del territorio. Que realmente son patrones que siempre han existido. Por ejemplo, si uno habla con exmiembros de las FARC u otras guerrillas, parte de las razones para ser o para ingresar a las filas era, por ejemplo, la ausencia de proyecto de vida y decirte a ti, no, una persona me dijo a mí, es que yo... ¿Qué derecho tengo a visualizarme de otra manera? ¿Qué derecho tengo a tener expectativas? Otros me decían, pues mejor que me maten armado a que me maten desarmado, y me voy para un grupo. Y eso sigue pasando actualmente con una reconfiguración de los grupos sin duda alguna, pero continúa pasando. No pudo haber tenido mejor fin que con tu última intervención. Creo que es un llamado a la corresponsabilidad, un llamado a pensar en esas políticas preventivas y poder tener una transformación real para que no mañana, pero sí en los años que se vienen, porque siempre pensamos es en la inmediatez. Sí. Entonces es un llamado importantísimo y pues que este modelo que ustedes estén planeando y ejecutando sirva para que otras zonas fronterizas también lo puedan aplicar y que se vean logros concretos. Así que muchísimas gracias, Catherine, por acompañarnos en esta tarde y esperamos seguir en contacto y bienvenida siempre a nuestro programa. Gracias, Laura. Gracias también acá al compañero que nos está acompañando. Para mí ha sido un gusto y pues espero que quede algo dentro de todo este ejercicio y el cambio está en los jóvenes que están en el territorio y muchas veces los desaprovechamos o no creemos en ellos y ahí es donde está la diferencia. Los que pueden cambiar este tipo de situaciones históricas de naturalización de actividades ilegales, ilícitas, son ellos los que pueden dar un cambio territorial en paz y en resiliencia, son ellos, y los que nos pueden dar la esperanza en territorio de un nuevo país son los jóvenes y los niños que están allí, no son el futuro, son el ahora. Así es. Entonces es un llamado para comprometernos con ellos y darles el espacio que tienen. Así es, muchísimas gracias, Catherine, y a todos y todas, muy buenas noches. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.